Los ETFs y los fondos de inversión son probablemente dos de las mejores herramientas que existen para cualquier persona que quiera empezar a invertir desde muy poco dinero al mes y con el tiempo construir un patrimonio importante gracias a la inversión. Con estos dos instrumentos puedes invertir en renta variable, renta fija, inmuebles, materias primas, oro, Bitcoin y muchos otros activos. De hecho, ETFs y fondos de inversión comparten la gran mayoría de sus características. Aproximadamente un 90% son iguales. Sin embargo, hay algunas diferencias clave que son muy importantes de entender, porque de ellas depende que elijas bien según el activo y la estrategia que quieras seguir, y también que evites errores fiscales innecesarios. Así que en este vídeo quiero que tengas totalmente claro cuándo te conviene un ETF y cuándo un fondo de inversión. Para hacerlo lo más práctico posible, vamos a seguir una estructura muy sencilla. Primero veremos qué tienen en común. Después, las diferencias más importantes. Luego, cuándo conviene usar cada uno. Y por último, cómo elegir un buen ETF o fondo analizando 6 puntos clave antes de invertir. Vamos al grano. Lo primero que tienes que saber es que la lógica de inversión de los ETFs o los fondos de inversión es muy parecida. En lugar de tener que elegir una acción concreta, un bono concreto o un activo concreto asumiendo todo riesgo en una sola decisión, ambos funcionan como una cesta. Con una sola compra estás invirtiendo en muchos activos a la vez. El ETF o el fondo se encarga de repartir tu dinero entre todas esas acciones, bonos o activos que lo componen. Esto reduce muchísimo riesgo frente a invertir en un solo activo. Además, tanto los ETFs como los fondos pueden seguir estrategias de inversión activa o pasiva. En la gestión activa hay un profesional que decide qué comprar y qué vender con el objetivo de intentar batir al mercado. Tú compras el fondo o el ETF y ese gestor se encarga de mover el dinero. En la gestión pasiva, en cambio, no hay decisiones constantes. El producto replica un índice como el S&P 500 o el Nasdaq. No intenta hacerlo mejor que el mercado, simplemente copiarlo. Otra característica común es que pueden ser de acumulación o distribución. Si son de distribución, te reparten los dividendos. Si son de acumulación, esos dividendos se reinvierten automáticamente para que el interés compuesto haga su trabajo y tu inversión crezca con el tiempo sin que tú tengas que hacer nada. Y por último, tanto ETFs como fondos pueden invertir en renta variable y en renta fija. Y hasta aquí llegan la mayoría de similitudes. Ahora vamos con lo interesante, las diferencias. La primera diferencia y la más evidente para la mayoría de personas que empiezan es la forma en que se compran y se venden. Los fondos de inversión no tienen un precio en tiempo real, funcionan con lo que se llama el valor liquidativo, que se calcula una vez al día cuando cierran los mercados. Tú puedes dar la orden de compra o venta durante el día, pero no sabes el precio exacto al que se ejecutará hasta el final de la jornada. Los ETFs, en cambio, funcionan como una acción. Cotizan en mercado y su precio cambia constantemente según la oferta y demanda. Eso te permite saber exactamente a qué precio estás comprando o vendiendo en ese momento. La razón es sencilla. Cuando compras o vendes un fondo, lo haces directamente con la gestora. Cuando compras o vendes un ETF, lo haces contra otro inversor en el mercado. A mucha gente esto le genera nerviosismo, sobre todo en días de caídas fuertes, porque con un fondo no puedes asegurarte el precio exacto de entrada. Pero si inviertes a largo plazo, esta diferencia no suele ser tan importante como parece. Los grandes movimientos del mercado no se producen en minutos, sino a lo largo de semanas o incluso meses. La segunda diferencia, y para mí incluso más importante, es el tipo de activo a los que puedes acceder. Con fondos de inversión puedes invertir fácilmente en renta variable y renta fija, pero no en materias primas ni en criptomonedas. Con ETFs, en cambio, sí puedes invertir en oro, plata, otras materias primas, incluso en Bitcoin o Ethereum. Además, los ETFs ofrecen mucha más flexibilidad para invertir en sectores concretos o en tendencias específicas como tecnología, inteligencia artificial, farmacéuticas o biotecnología. Esto es clave si quieres una cartera realmente diversificada. Por ejemplo, si quieres invertir en oro sin tenerlo físico, un ETF respaldado por oro es una opción muy eficiente. Y lo mismo ocurre con Bitcoin. Y ahora llegamos a la diferencia más importante si vives en España, la fiscalidad. Cuando vendes y obtienes beneficios, ETFs y fondos de inversión tributan igual, pero durante el proceso hay una diferencia
enorme. Los fondos de inversión permiten hacer traspasos sin tributar. Puedes pasar el dinero de un fondo a otro sin pagar impuestos siempre que sigas invertido. Por ejemplo, puedes mover ganancias de un fondo que haya subido mucho a otro que ha bajado sin pagar impuestos por el camino. Con los ETFs esto no es posible. Si vendes un ETF tienes que tributar por las ganancias, aunque luego reinviertas ese dinero en otro ETF. Eso hace que los fondos de inversión sean mucho más eficientes fiscalmente para carteras que requieren rebalanceos frecuentes. Y aquí es donde mucha gente se equivoca, porque intenta elegir entre un ETF o un fondo como si uno fuera mejor que el otro en general. Y no funciona así. No es una guerra entre productos, es una cuestión de estrategia. Los ETFs suelen ser una muy buena opción cuando quieres invertir en un activo concreto y mantenerlo a largo plazo sin tocarlo demasiado. Por ejemplo, si quieres invertir en el MSCI World y olvidarte durante años, un ETF encaja perfectamente. Compras, haces aportaciones periódicas y listo. También son prácticamente la única alternativa cuando quieres invertir en un activo que no existe en formato de fondo de inversión. Aquí entran el oro, la plata, otras materias primas, Bitcoin o determinados sectores muy específicos como tecnología, inteligencia artificial o biotecnología. Además, los ETFs funcionan especialmente bien cuando no necesitas hacer rebalanceos constantes. Si sabes que vas a mantener ese activo con el mismo peso en tu cartera durante mucho tiempo, la diferencia fiscal pasa a un segundo plano. Ahora bien, los fondos de inversión son especialmente interesantes cuando hablamos de carteras más completas y pensadas a largo plazo. Si tienes una cartera con varios fondos de renta variable y renta fija y necesitas ir ajustando los porcentajes con el tiempo, los fondos son mucho más eficientes, sobre todo en España. Imagina una cartera con un 60% de renta variable y un 40% de renta fija. Si en un año la renta variable sube mucho y se descompensa tu cartera, con fondos puedes traspasar de uno a otro y volver a tu proporción original sin pagar impuestos. Con ETFs, ese mismo movimiento te obliga a vender y tributar por las ganancias. Por eso, una regla sencilla sería esta: ETFs para activos concretos y estrategias simples. Fondos de inversión para carteras diversificadas que requieren rebalanceos y optimización fiscal. Una vez tienes claro si te conviene más un ETF o un fondo de inversión, llega la pregunta lógica: ¿cómo elegir uno bueno entre todos los que existen? Aquí entran 6 puntos claves que siempre deberías revisar antes de invertir y sirven exactamente igual tanto para ETFs como fondos. El primero son las comisiones, o lo se conoce como el TER. Es el coste anual de gestión del producto. Puede parecer pequeño, pero a largo plazo marca una diferencia enorme. Siempre que dos productos hagan lo mismo, elige el que tenga la comisión más baja. El segundo punto es la divisa y el riesgo de divisa. No es lo mismo invertir en euros que en dólares. A corto plazo, los movimientos de la divisa pueden afectar bastante a la rentabilidad. Si tienes un horizonte corto o fecha concreta en la que necesitas el dinero, puede tener sentido cubrir este riesgo. Si inviertes a largo plazo, normalmente no es necesario y además te ahorras en comisiones. El tercer punto es compararlo siempre con su índice de referencia. Un fondo puede haber subido mucho, pero la pregunta clave es que si lo ha hecho mejor que su índice. Si no mejora el índice y encima cobra más comisiones, no tiene demasiado sentido. El cuarto punto es el volumen de dinero bajo gestión. Un volumen alto suele indicar estabilidad, liquidez y menor riesgo de cierre. En el caso de los ETFs, además suele implicar spreads más bajos. El quinto punto es el tipo de réplica. Siempre que sea posible, es preferible que sea réplica física y no sintética. Eso significa que el producto realmente posee los activos que dice tener. El sexto punto es el precio de la participación. Si haces aportaciones periódicas pequeñas, te interesa que el precio por participación sea accesible o que tu broker permita compras fraccionadas. Dos ETFs que replican el mismo índice subirán exactamente lo mismo en porcentaje, independientemente de que uno cueste 15 euros y el otro 15.000 euros. Si analizas cualquier ETF o fondo de inversión teniendo en cuenta estos 6 puntos, es muy difícil que tomes una mala decisión. Con todo esto, ahora ya sabes diferenciar claramente entre un ETF y un fondo de inversión, cuándo conviene usar cada uno y cómo elegir bien según tu estrategia.